El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra de los 30 años. Número de muertos 7.5 millones. Clasificación 17. Tipo conflicto religioso. Grupos enfrentados protestantes contra católicos. Periodo de 1618 a 1648. Escenario: Alemania. Principales estados participantes: Bohemia, Brandenburgo, Dinamarca, Francia, el Palatinado, Suecia y Sajonia contra Austria, Baviera, España y Sajonia que cambió de bando. Estado cuántico participante: Sacro Imperio Romano. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A los católicos, a los calvinistas, a los Habsburgo, a Francia y a los mercenarios. Ni era sacro, ni era imperio, ni era romano. El Sacro Imperio Romano empezó como un intento medieval de reunir a la cristiandad, pero a comienzos de la Edad Moderna no era más que un fardo de retazos de pequeños países, unidos bajo un todo nominal. Al principio abarcaba diversas tierras de Centro Europa que hablaban checo, holandés, francés, alemán e italiano, pero en el siglo XVII se había erosionado por los extremos y consistía básicamente en Alemania. En teoría, todos los reyesuelos, duques, obispos y condes de Alemania debían lealtad al emperador, pero en la práctica no era así. La Guerra de los 30 años no era la primera guerra santa que arrasaba Alemania después de la Reforma. En la primera oleada del luteranismo, muchos príncipes alemanes se habían apoderado de todas las propiedades libres de impuestos que la Iglesia había acumulado durante siglos de privilegios. Las frecuentes revueltas campesinas también asolaron la región, aunque solo para ser sofocadas por las autoridades de ambas regiones. Finalmente, en 1555 se zanjó una importante guerra con la Paz de Augsburgo, que establecía un nuevo equilibrio permitiendo que los príncipes alemanes eligiesen la religión que quisieran, siempre que fuera o la católica o la luterana. Por tradición, el Sacro Imperio Romano estaba gobernado por uno de los Habsburgo, una familia oriunda de Austria que se había desposado dentro de una amplia red de territorios diseminados en toda Europa. Cuando el anciano emperador empezó a tambalearse en el crepúsculo de su vida sin un hijo, los Habsburgo se pusieron en la cola para reemplazarlo. Finalmente, las intrigas palaciegas decidieron que el archiduque Fernando de Estiria fuera el heredero. Poco a poco, las tierras de los Habsburgo fueron quedando bajo el control de Fernando. El viejo emperador se había visto obligado a firmar acuerdos con los protestantes que estaban bajo su dominio, pero Fernando había sido educado por los jesuitas y apoyó decididamente el catolicismo. En Estiria, su feudo natal, planteó a los residentes una sencilla elección: o se hacían católicos o se marchaban. Una tercera parte de la población huyó. A medida que congregaba más territorios de los Habsburgo bajo su control, insistía en la conformidad religiosa en partes cada vez mayores del imperio. La defenestración de Praga. Aunque la tradición daba el imperio a los Habsburgo, la ley ponía la elección oficial del emperador sacro romano en manos de 7 electores. 3 de ellos eran arzobispos que naturalmente apoyaban a los católicos Habsburgo. Los 4 votos restantes pertenecían a dirigentes seculares de pequeños países en el seno del imperio: Brandenburgo, Sajonia, el Palatinado y Bohemia. De estos últimos, los 3 primeros se habían convertido al protestantismo y podrían haber referido un emperador protestante que protegiera sus intereses. El voto restante pertenecía al tradicionalmente católico rey de Bohemia, puesto que se había convertido en una de las reliquias que se transmitían dentro de la casa de los Habsburgo. Como podemos comprobar, los católicos tenían la elección bloqueada con 4 votos a 3. A pesar de que los Habsburgo eran católicos, el populacho de Bohemia se había convertido al calvinismo. Bohemia, como el propio imperio, era una monarquía electiva, pero cuando la nobleza bohemia se reunió en Praga para sancionar al nuevo Habsburgo como rey,
empezaron a preguntarse si no sería mejor elegir a un correligionario protestante. Intentaron conseguir que Fernando les concediese una nueva garantía de libertad religiosa, pero el 23 de mayo de 1618 se rompieron las negociaciones de mala manera. Los bohemios arrojaron por la ventana a los funcionarios de los Habsburgo, que cayeron sobre un montón de estiércol, y eligieron como rey a Federico, el elector calvinista del Palatinado. De un solo golpe, la Casa de Habsburgo había perdido su único voto electoral, y el conde palatino Federico tenía ahora 2 votos propios más el respaldo teórico de los otros 2 electores protestantes que constituían la mayoría. Las fases bohemia y danesa. En la práctica, los otros príncipes del imperio no estaban dispuestos a arriesgarlo todo por apoyar al conde palatino. Por consiguiente, votaron por el Habsburgo Fernando y abandonaron Bohemia a su suerte. Un ejército católico acaudillado por el general bávaro Johann Tilly partió para recuperar Bohemia y castigar a los protestantes rebeldes. Una vengativa política de tierra quemada redujo Bohemia a un humeante erial. De los 35.000 pueblos existentes antes de la guerra, tan solo quedaron 6.000 después de esta destrucción. La población se desplomó de 2 millones a 700.000, pues los campesinos morían de hambre o huían de la matanza de los ejércitos. Finalmente, la batalla de la Montaña Blanca, en noviembre de 1620, infligió una aplastante derrota a las fuerzas palatinas. El rey Federico fue expulsado y Albrecht von Wallenstein fue nombrado gobernador militar de los Habsburgo en Bohemia. Los cabecillas de la rebelión fueron ejecutados en la plaza de Praga. Las propiedades devastadas de los nobles rebeldes fueron confiscadas y adjudicadas a los partidarios de los Habsburgo. A continuación, los ejércitos católicos atacaron el Palatinado para castigar a Federico por tratar de apoderarse de Bohemia. Su principal ciudad, Heidelberg, fue tomada y saqueada, mientras Federico huía al exilio en Holanda. Esto atemorizó a los otros estados protestantes, que entraron en acción. Hasta aquel momento habían permanecido sentados, permitiendo que los católicos restaurasen el status quo en Bohemia, pero la eliminación del Palatinado no era parte del trato. Cuando la fortuna de los protestantes empezó a disminuir, pidieron ayuda a los reinos exteriores para la causa luterana. El rey Cristián de Dinamarca condujo su ejército hacia Alemania en 1625, pero sufrió una grave derrota a manos del ejército católico de Wallenstein, mientras Tilly aplastaba a un nuevo ejército reclutado por los príncipes protestantes de Alemania. Acto seguido, los católicos invadieron el norte de Alemania y la Dinamarca peninsular. Los daneses huyeron a las islas y se salvaron porque no había ninguna flota imperial en el Báltico. En la cresta de la victoria, Austria se dispuso a deshacer la reforma. Su edicto de restitución de 1629 ordenaba que todas las propiedades confiscadas a la Iglesia Católica Romana en los últimos 77 años por los protestantes habían de ser devueltas. El calvinismo fue prohibido en todo el imperio. Fase sueca. Con los ejércitos imperiales avanzando y acampando a lo largo del mar Báltico, los Habsburgo estaban invadiendo el territorio sueco. Al principio, Suecia triplicó su ejército gracias a las subvenciones de los franceses, que no querían un sacro imperio romano que funcionase como un verdadero imperio. A continuación, los suecos atravesaron el Báltico y tomaron tierra en julio de 1630. Los estudiantes de historia militar conocen esta fase de la guerra como la era de Gustavo Adolfo, el enérgico rey de Suecia y legendario genio militar. Tras haber demostrado su temple en una serie de guerras contra Dinamarca, Rusia y Polonia, se estaba convirtiendo ahora en un legendario señor de la guerra, como Federico el Grande y Napoleón, que libraban batallas igual que maestros de ajedrez. En la primavera de 1631, un ejército católico liderado por Tilly trató de resquebrajar la fortaleza protestante de la Sociedad de Magdeburgo, que protegía el cruce del río Elba. Tras un prolongado asedio, la ciudad fue tomada y destruida por completo. De los 30.000 habitantes, tan solo 5.000 sobrevivieron al saqueo, en su mayoría mujeres que los soldados se llevaron para posterior uso. La ciudad ardió durante 3 días, dejando una atroz carnicería como escenario de los acontecimientos.
los vivos arrastrándose por debajo de los muertos, los niños deambulando y llamando a sus padres con gritos desgarradores, y bebés mamando todavía de los pechos de sus madres sin vida. 6.000 cuerpos fueron arrojados al río durante la limpieza de la ciudad para la entrada triunfal de Tilly. En septiembre de 1631, Gustavo Adolfo infligió una importante derrota a los católicos en Breitenfeld, alejando la guerra del norte protestante y empujándola hacia el sur católico. Con la victoria sueca, los protestantes volvieron a entrar en el juego y evitaron que se declarase la paz con 18 años de antelación. En primavera, los suecos volvieron a derrotar al ejército imperial, matando a Tilly en la contienda. Finalmente, en noviembre de 1632, Gustavo se apuntó su mayor triunfo contra Wallenstein en la batalla de Lützen, pero cayó en una avanzadilla de exploración que se había alejado demasiado de su línea. Los católicos tuvieron ocasión de recuperar el aliento. La muerte de Gustavo Adolfo paralizó el renovado ímpetu de los protestantes, pero Wallenstein se abstuvo de aprovecharse de este cambio de suerte. En lugar de ello, inició su propio juego, abriendo negociaciones provisionales con el enemigo y combatiéndolo solo cuando éste se mostraba reacio a tomar en serio sus ofertas. Sin lugar a dudas, trataba de sortear a los Habsburgo y colocarse al frente de Alemania. El emperador se enteró de sus planes y contrató a un par de oficiales veteranos del propio Wallenstein para asesinarlo. Tipo de guerra. La columna vertebral de un ejército en la Guerra de los 30 años era un bloque integrado por mosqueteros y piqueros. Estos utilizaban largas lanzas para mantener al enemigo a una distancia prudencial, mientras los mosqueteros los mataban. Para romper un bloque de infantería, los escuadrones de caballería con armadura de acero se acercaban al galope y disparaban las pistolas sobre la multitud. A continuación daban media vuelta y se alejaban hasta ponerse fuera del alcance para volver a cargar. Estos tediosos asaltos se repetían una y otra vez, normalmente sin demasiado impacto. En aquella época, la artillería era pesada y voluminosa y a menudo cuando la batalla terminaba, los artilleros todavía seguían llegando e instalando los cañones. Gustavo Adolfo lo cambió todo. Redujo el tamaño del cañón de campo haciéndolo lo suficientemente ligero como para poder ser desplegado con rapidez en batalla y abrir un boquete en los grandes bloques de la infantería. También adiestró a su caballería para atacar al galope con lanzas y sables. Adelgazó su infantería hasta convertirla en una línea en lugar de un bloque para hacerla menos vulnerable al bombardeo de cañón, y usó a sus piqueros en la ofensiva. La batalla de Breitenfeld fue la primera victoria de estas nuevas formaciones que durante los 2 siglos siguientes dominarían los campos de batalla. Los uniformes no eran habituales en los ejércitos de comienzos de la era moderna, y la mayoría de los soldados vestían como comerciantes comunes con ropas resistentes y cómodas, complementadas con cualquier armadura, equipo u ornamentación que pudieran conseguir. La única manera de distinguir al amigo del enemigo era mediante las gigantescas banderas de batalla que llevaba cada unidad. Todo ejército iba seguido de una turba de mujeres que cocinaban, lavaban la ropa y atendían a la soldadesca. Gustavo Adolfo y muchos generales calvinistas insistieron en que estas mujeres debían de ser exclusivamente esposas de los soldados. Las seguidoras del ejército se habían ganado hasta entonces la reputación de ser únicamente prostitutas, pero eran mucho más que eso, y ningún ejército hubiera podido sobrevivir sin ellas. En operaciones independientes, los ejércitos podían tener de 10.000 a 20.000 hombres, aunque a veces se aglutinaban en fuerzas 2 o 3 veces este tamaño para grandes batallas. Generalmente se reclutaban de unidades de mercenarios que se contrataban o licenciaban en grupo. Los soldados individuales debían lealtad a su capitán, no al príncipe que los hubiera contratado, y podían cambiar de bando libremente si la paga era mejor o si eran capturados. El único personal militar que tenía la mayoría de naciones a tiempo y salario completos era la guardia de palacio, y unos pocos oficiales que formaban parte del personal y que sabían dónde contratar mercenarios de manera rápida, en Escocia, Italia y Suiza. Las unidades de mercenarios sin empleo podían quedarse en el lugar y vivir en la tierra mientras aguardaban que otro gobierno los contratase. En la Guerra de los 30 años murieron 350.000 soldados.
pero las muertes de civiles superaron esta cifra en 20-1. Compárese con la Segunda Guerra Mundial, en la que las muertes de civiles superaron a las de los militares en una proporción de 2-1, a pesar de que el exterminio de pueblos y la destrucción de ciudades eran política abierta. ¿Cómo es posible que murieran tantos civiles en la Guerra de los 30 años, cuando el número de muertos en el saqueo de Magdeburgo, 25.000, destaca por ser excepcionalmente horrible? Fácil, los soldados vivían de la tierra. La Europa del siglo XVII era básicamente rural y la mayor parte de la población vivía de lo que ella misma cultivaba. Los agricultores producían un pequeño excedente para vender en los mercados de las ciudades. Por consiguiente, solo unos pocos comerciantes de cada comunidad podían sobrevivir sin cultivar sus propios alimentos. La introducción de un ejército en la zona desbarataba este delicado equilibrio entre productor y consumidor. Era como la erupción espontánea de una ciudad completamente nueva, habitada en su totalidad por 15.000 rufianes hambrientos y sin empleo. Confiscaban comida, mataban ganado, violaban a las mujeres y destrozaban los edificios en busca de madera para encender fuego. Después, destruían cualquier sobra o excedente para mantenerse fuera del alcance del enemigo. Cualquier ejército, amigo o enemigo, dejaba a su paso una estela de campesinos hambrientos. La desolación reinaba en todas partes. Unos jesuitas que investigaban las humeantes ruinas de Eichstätt encontraron en sótanos comiendo ratas a niños que nadie había reclamado, de manera que los recogieron y se los llevaron para alimentarlos, darles cobijo y educarlos. Un embajador inglés informó que al llegar a una desierta ciudad de Neukirchen, encontró una casa ardiendo y 2 cuerpos en la calle, pero a nadie más. Prosiguió su viaje y halló más ciudades fantasma. Neustadt, que había sido saqueada y quemada salvajemente. En Bacharach, la población hambrienta fue hallada muerta con la boca llena de hierba. Las columnas de refugiados iban mermando a causa del hambre y la peste, y no se les permitía la entrada a ninguna ciudad. En aquellas en que aceptaban refugiados, los ciudadanos caminaban cada mañana sobre nuevos cadáveres. Finalmente acababan expulsando a los refugiados, porque ya no había espacio ni alimento para ellos. A menudo la única comida disponible era tabú. En un campamento gitano se encontraron manos y pies en un caldero. En otra ciudad cercana se hallaron huesos humanos recientes con la carne arrancada y quebrados en busca del tuétano. Los cadáveres recién enterrados desaparecían de los cementerios. Por si la guerra y la hambruna no bastasen, la quema de brujas experimentó un auge en la época de la Guerra de los 30 años. Se dice que el obispo de Wurzburgo quemó 9.000 brujas entre 1625 y 1628. 1.000 de ellas ardieron en el Principado Silesiano de Neisse en 1640 a 1641. Contrariamente a la percepción que comúnmente se tiene, las grandes casas de brujas no eran una reliquia de la ignorancia y la superstición medievales. En gran parte fueron consecuencia de las pasiones inflamadas por el conflicto religioso en la Edad Moderna temprana. A lo largo de siglos de guerras santas, las comunidades de toda Europa erradicaron y exterminaron a los peligrosos infieles que habitaban en ellas, tanto reales, protestantes y católicos, como imaginarios, brujas y demonios. Fase francesa. Como la mayoría de las grandes y católicas guerras civiles de la historia, la guerra en Alemania estaba absorbiendo a todos los estados vecinos, y finalmente se convirtió en parte de una pugna mayor entre las 2 naciones dominantes de Europa en aquella época, España y Francia. España estaba gobernada por una rama lateral de los Habsburgo y sus posesiones incluían Bélgica, Borgoña y aproximadamente la mitad de Italia. España estaba dispuesta a ayudar a sus primos austriacos a aplastar a sus enemigos protestantes de Alemania, pero a cambio quería la ayuda austriaca para derrotar a los enemigos protestantes de España en los Países Bajos. Los franceses, enemigos naturales de España, subvencionaron a todos los enemigos de los Habsburgo, independientemente de la raza, religión u origen natural. El ejército sueco, diseñado por Gustavo Adolfo, siguió apuntándose victorias automáticas durante los años siguientes, hasta que el imperio lo aniquiló en Nördlingen en 1634. Al no haber conseguido los escandinavos ganar la guerra en Alemania, los franceses intervinieron directamente.
Aunque eran católicos, los franceses temían el surgimiento de una Alemania fuerte y unida en su frontera oriental, vinculada dinásticamente con España en su frontera sur, que tenía ejércitos en los Países Bajos en su frontera norte. De hecho, la intervención de los franceses en la Guerra de los 30 años en 1634 representa probablemente el momento exacto en que terminó la era de las guerras de religión y Europa volvió a librar guerras porque sí. Ahora los suecos continuaron luchando en todo el centro del imperio. El foco de la guerra ahora se desplazaba al camino español, la ruta a través de posesiones y aliados que España utilizaba para trasladar tropas desde el Mediterráneo y las tierras de reclutamiento mercenario católico en Italia, a través de los Alpes descendiendo por el Rin hasta los campos de batalla de los Países Bajos españoles, hoy Bélgica. El cardenal Richelieu, primer ministro de Francia, partió para desbaratar este camino de una vez por todas. Pero la guerra fue dura. Con la llegada anual de convoyes cargados de plata procedentes de las minas de las colonias del Nuevo Mundo, España era el único país europeo capaz de mantener un ejército nacional a máxima potencia en todo momento. La guerra se propagó por Renania durante algunos años mientras los ejércitos alemán y holandés, subvencionados por los franceses, hostigaban a los españoles, y pequeñas fuerzas francesas asusaban la frontera sur de los Países Bajos españoles. Al final, en 1643, un ejército francés formado de acuerdo con los parámetros españoles acorraló y destruyó al gran contingente español en la batalla de Rocroi. Fue preciso un día entero de denodada y sistemática matanza, pero una vez terminada, el ejército español no estaba en condiciones de prestar soldados a sus primos austriacos. España necesitaba mantener a las fuerzas que le quedaban cerca de casa para frenar el avance de los franceses. Resultados. Los cálculos del número de muertos en la Guerra de los 30 años han ido disminuyendo con el tiempo. Poco después de la guerra se decía que Alemania estaba casi despoblada y que más de 12 millones de habitantes o 3/4 partes de la población habían desaparecido. Después, cuando los historiadores iniciaron el estudio de los archivos de la Iglesia, de los impuestos y de la corte, descubrieron que las personas que habían desaparecido de una parte de Alemania surgían en otros lugares vivitos y coleando, o por lo menos vivos. En la década de 1930, el cálculo preferido era que había muerto 1/3 de la población, es decir, de 7 a 8 millones de personas. En las últimas décadas se viene aceptando una estimación que arroja una cifra que se sitúa en la mitad de lo anteriormente calculado, de 3 a 4 millones. A pesar de ello, el cálculo más común se sitúa en la media. Esto haría de la Guerra de los 30 años el acontecimiento más mortífero jamás experimentado en Alemania, matando a más alemanes que las 2 guerras mundiales juntas. El Tratado de Westfalia, firmado en 1648, propició una serie de ajustes en las fronteras y las relaciones entre los príncipes de Alemania, pero la mayoría de ellos se han desvanecido en la insignificancia. Sucedió hace mucho tiempo y no hay que preocuparse por ello. El resultado más duradero de la Guerra de los 30 años es que por fin Europa se dio cuenta de lo incongruente que era combatir por la religión. En menos de un siglo, los conflictos religiosos habían devastado a Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda. Finalmente, muchas naciones exhaustas aceptaron que la elección de la fe era un asunto privado y esto constituyó una de las piedras angulares de la civilización occidental. Hoy en día luchar por la religión se considera algo tan ridículo que muchos historiadores occidentales se sienten demasiado avergonzados para admitir que alguna vez sucediera. Es como tener un bisabuelo propietario de esclavos. Casi la mitad de los historiadores de las recientes generaciones prefieren describir las guerras de religión como luchas de poder ocultas tras el pretexto de la religión. Sin embargo, esto no hace más que proyectar la sensibilidad actual al pasado. La mayoría de las sociedades humanas no separan la religión de la política pública. La creencia determina el modo de que actúa el pueblo. La religión estructura su sociedad y guía sus decisiones. Dudar de la religión de una nación es un insulto contra los valores esenciales de la nación, y la irreligiosidad corre el riesgo de molestar al Dios que vigila al pueblo. La civilización occidental es única en hacer de la religión un asunto privado.
y esto se debe a las duras lecciones aprendidas en la era de las guerras de religión.